Dentro del módulo 2 dedicado a textos digitales, esta lección 5 la vamos a dedicar a la redecodificación UTF-8. Un inconveniente que tiene el sistema de codificación Unicode es que utiliza el doble de bit que el ASCII ampliado, de tal manera que si un texto lo codificamos en Unicode nos va a ocupar exactamente el doble de capacidad que si lo codificamos en ASCII. Para solventar este problema se han ideado lo que yo llamo recodificaciones, como la UTF. Estas recodificaciones lo que hacen es los caracteres más probables recodificarlos con menos bits, con menos de 16 bits. En cambio, los menos probables pues ya se codifican con más bits. Con lo cual, los textos van a ocupar bastante menos, como veremos más adelante con un ejemplo. En esta tabla tienen un resumen de cómo se hace esta recodificación. Dependiendo del rango de puntos de código de Unicode, pues así la recodificación se hace con 1, 2, 3 o 4 bytes. Por ejemplo, en el rango de 000 a 007F, que contiene los caracteres iniciales del código ASCII, los 128 caracteres más utilizados, se recodifican con un solo byte. ¿Cómo se hace esto? Pues sencillamente, en este rango de valores solo hay 7 bits significativos del punto de código. 7 bits que pueden variar. Los 7 bits más a la derecha de los 16 bits del código. La recodificación se hace anteponiendo a esos 7 bits del punto de código un 0. Por otra parte, si está dentro del rango 008007FF, hay 11 bits significativos que se recodifican en 2 bytes. El primer byte siempre empieza por 1, 0 y el segundo byte tiene una cabecera 1, 0. Y el resto de bits libres del byte se rellena con los bits significativos del punto de código correspondiente. De la misma manera se hace con 3 y con 4 bytes. El primer byte, en el caso de 3 bytes, tiene una cabecera 1, 1, 1, 0 y los siguientes bytes de la cadena 1, 0, 1, 0 y el primer byte empieza por 1, 1, 1, 1, 0 y se va completando los 4 bytes restantes con los 21 bits del punto de código correspondiente. Lo vamos a ver en un ejemplo. En el primer caso tenemos la letra E, que corresponde al primer grupo, al grupo en el que los puntos de código tienen 7 bits significativos. El E en hexadecimal, en Unicode, hexadecimal es 0045 y en binario, utilizando los 7 bits de la parte de la derecha del código, sería 1000101. Y la recodificación se hace sencillamente anteponiendo un 0, de tal manera que en UTF-8 en hexadecimal sería 45. Por otra parte, la ñ, el código hexadecimal es 00F1. Hay que considerar 11 bits significativos, que son los que se indican a continuación 0001110001 y se recodifica con 2 bytes. El primer byte, como siempre, empieza con la cabecera 110, seguido de los 5 bits más significativos del punto de código, en este caso 00011. Y el siguiente byte empieza con la cabecera 10, seguido de los 6 últimos bits más significativos del punto de código correspondiente. En el caso del símbolo de euro, tenemos que hay 16 bits significativos y la recodificación se hace de forma análoga. El símbolo de euro en Unicode sería 20AC y en hexadecimal E282AC. Para comprender mejor esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico que pueden aclarar estas ideas. Supongamos que tenemos un archivo de texto Unicode con 18.325 caracteres ASCII básicos, es decir, que están comprendidos entre 0000 y 007F expresados en Unicode, 127 caracteres comprendidos entre 0080 y 07FF y 14 caracteres comprendidos entre 0800 FFFF. Se trata de obtener el factor de comprensión que obtendríamos si este archivo en Unicode lo recodificásemos en UTF-8. La solución es muy sencilla. La capacidad que ocupa el fichero en Unicode sería 18.000 más 127 más 14, es decir, la totalidad de símbolos que tenemos
por 2 bytes, porque cada símbolo en Unicode ocupa 2 bytes, con lo cual tendríamos en total 36.932 bytes. En cambio, en UTF-8, pues tendremos que multiplicar por 1 18.325, porque estos son los códigos ASCII que se van a recodificar en un solo byte, los 127 siguientes por 2 bytes y los 14 últimos por 3 bytes. En total ocuparía 18.621 bytes. El factor de compresión se obtiene, como vimos en una lección anterior, en la lección 2.1, dividiendo la capacidad antes de comprimir, es decir, en Unicode, por la capacidad después de comprimir, es decir, en UTF-8. Con lo cual tenemos un factor de compresión de 1,98 a 1, es decir, prácticamente el fichero se reduce a la mitad. Insisto que el concepto fundamental de UTF-8 es codificar con menos bytes los símbolos más probables.